Todos en la oficina me miraban como si fuera una aprovechada. Mi jefe había fruncido el ceño cuando le entregué la solicitud de licencia por un mes. Mi hermana dejó de contestarme los mensajes. Mis compañeros comentaban entre susurros que era conveniente que justo ahora, cuando había más trabajo, yo decidiera tomarme vacaciones. Nadie preguntó por qué. Nadie preguntó si estaba bien. Solo asumieron que era egoísta, que estaba cansada de trabajar, que quería descansar mientras ellos se mataban cumpliendo con todo. Y yo los dejé pensar eso, porque explicar la verdad hubiera sido más agotador que simplemente irme. Lo que ninguno de ellos sabía era que llevaba 3 años sosteniendo algo que ni siquiera podían ver, y cuando finalmente solté ese peso, todo lo que daban por sentado empezó a desmoronarse. Pero en ese momento, parada frente a mi jefe con esa carta en la mano, solo sentía un cansancio tan profundo que me dolían hasta los huesos. No el cansancio de trabajar 8 horas, el cansancio de cargar con algo invisible que consumía cada minuto de mi tiempo libre, cada noche, cada fin de semana. Y lo peor de todo es que cuando finalmente me detuve, ellos no entendían que no era descanso lo que buscaba, era supervivencia. Mi nombre es Andrea. Trabajo en el departamento administrativo de una empresa mediana. Soy de esas personas que nunca levantan la voz, que resuelven problemas sin hacer ruido, que prefieren evitar el conflicto antes que pelear por tener la razón. Eso me ha funcionado toda la vida, hasta que dejó de funcionar, porque resulta que cuando eres así, la gente empieza a depender de ti sin darse cuenta, y cuando te detienes, se enojan contigo por algo que nunca supieron que existía. Todo empezó hace 3 años, cuando mi mamá tuvo un accidente. Nada grave, pero lo suficiente para que no pudiera manejar sus cosas sola por un tiempo. Papá había muerto hace 5 años, así que éramos solo mi hermana y yo. Pero mi hermana vive en otra ciudad con su familia, entonces, naturalmente, todo cayó sobre mí. Al principio era simple, acompañarla al médico, ayudarla con las compras, asegurarme de que tomara sus medicamentos. Cosas normales que cualquier hija haría. Pero después, mi mamá empezó a tener olvidos, pequeños al principio. Dejaba la estufa encendida, olvidaba pagar servicios, repetía las mismas historias 3 veces en una conversación. Los doctores dijeron que era normal para su edad, que probablemente era estrés, que había que estar atentos. Yo estuve atenta. Tan atenta que me convertí en su memoria externa. Organizaba sus citas médicas, sus medicinas, sus pagos, su alimentación. Coordinaba con sus vecinos para que la vigilaran cuando yo estaba en el trabajo. Instalé cámaras en su casa para revisar que estuviera bien. Contraté a alguien para que la visitara 3 veces por semana. Y nunca dije nada. Porque mi hermana ya tenía suficiente con sus 3 hijos, porque mis compañeros de trabajo no necesitaban saber mis problemas personales, porque mi jefe valoraba que yo fuera confiable y siempre disponible. Así que sonreía, cumplía con todo, y en las noches me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana organizando la vida de mi mamá mientras intentaba mantener la mía funcionando. Cuando llegaba a la oficina, nadie notaba las ojeras. Nadie preguntaba por qué a veces me quedaba callada en las reuniones o por qué ya no salía a almorzar con ellos. Solo veían que seguía entregando todo a tiempo, que no me quejaba, que siempre decía que sí cuando me pedían quedarme tiempo extra. Pensaban que mi vida era fácil porque no la veían complicarse frente a ellos. Y yo dejé que pensaran eso porque era más simple que explicar. Pero el cuerpo tiene límites, y mi mente también. Hace 2 meses empecé a olvidar cosas yo también. Dejé pasar una junta importante, envié un correo a la persona equivocada, me quedé dormida en mi escritorio un miércoles a las 3 de la tarde. Mi jefe me llamó a su oficina y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si necesitaba ayuda con mi carga de trabajo. Le dije que no. Me miró con desconfianza y me dijo que esperaba más de mí. Salí de ahí sintiendo que me hundía. Esa noche, sentada en la sala de mi mamá mientras ella dormía, me di cuenta de que no podía más. No físicamente, no mentalmente, no emocionalmente. Había gastado 3 años tratando de ser suficiente para todos y había terminado siendo insuficiente para mí misma. Necesitaba parar.
Necesitaba tiempo para organizar un plan real, para encontrar ayuda profesional para mi mamá, para investigar opciones de cuidado a largo plazo, para simplemente respirar sin sentir que algo se iba a caer si parpadeaba. Entonces pedí el mes de licencia. No di detalles, solo dije que necesitaba tiempo personal. Mi jefe apretó la mandíbula y firmó el papel. Mi hermana me mandó un mensaje diciendo que qué conveniente tomarme vacaciones justo ahora que ella no podía venir a visitar a mamá. Mis compañeros dejaron de invitarme al grupo de chat. Todos asumieron lo peor de mí, y honestamente ya no me importaba. La primera semana fue caos. Mi mamá tuvo una crisis porque olvidó que yo le había avisado que estaría más presente. Tuve que calmarla, reorganizar todo otra vez, explicarle 100 veces lo que estaba pasando. Contraté a una agencia de cuidado de adultos mayores. Hablé con trabajadores sociales, llené formularios, hice llamadas interminables. Lloré en la regadera, dormí 12 horas seguidas por primera vez en años. Mientras tanto, en la oficina, las cosas empezaron a complicarse. Yo no lo supe hasta después, pero aparentemente nadie podía encontrar archivos importantes. Fechas límite que yo siempre recordaba pasaron desapercibidas. Coordinaciones entre departamentos que yo hacía sin que nadie lo notara simplemente no sucedieron. Mi jefe tuvo que quedarse hasta tarde 3 días seguidos tratando de resolver un problema con un cliente. Un problema que normalmente yo anticipaba y resolvía antes de que llegara a sus manos. Mis compañeros discutieron sobre quién debía hacer qué porque yo era quien usualmente organizaba eso sin que ellos se dieran cuenta. En mi familia, mi hermana llamó a mamá y se dio cuenta de que no sabía nada de sus medicamentos. Preguntó quién los organizaba. Mamá dijo mi nombre. Mi hermana preguntó quién había contratado a la nueva cuidadora. Mamá dijo mi nombre. Mi hermana preguntó quién coordinaba con los doctores. Mamá sacó una carpeta enorme llena de papeles, citas, recetas, estudios médicos, números de emergencia, instrucciones detalladas, todo organizado por mí, todo actualizado semanalmente por mí, todo invisible para mi hermana hasta ese momento. La verdad salió de la manera más simple posible. Mi jefe necesitaba un archivo urgente y llamó a Daniela, mi compañera de escritorio. Ella no sabía dónde estaba. Llamaron a Rodrigo del otro departamento. Tampoco sabía. Alguien sugirió revisar mi computadora con permiso de recursos humanos. Ahí encontraron carpetas enteras de sistemas que yo había creado, listas de seguimiento, recordatorios automáticos que yo programaba, coordinaciones entre equipos que yo facilitaba en silencio, documentos que yo preparaba anticipándome a problemas que nadie más veía venir. Daniela me contó después que se quedaron mirando la pantalla en silencio, que mi jefe había dicho, «Dios mío, ella hacía todo esto», que Rodrigo había preguntado desde cuándo yo manejaba tanto, que todos se dieron cuenta al mismo tiempo de que mi trabajo no era solo mi trabajo, era el pegamento invisible que mantenía varias áreas funcionando sin fricciones. Mi hermana vino a visitarme en la tercera semana. Entró a mi departamento y vio la mesa llena de papeles de mamá. Vio el calendario en la pared con códigos de colores para medicinas, citas, terapias. Vio las carpetas, los contactos, las notas. Se sentó y lloró. Me dijo que no sabía, que asumió que yo tenía todo bajo control porque nunca me quejé, que pensó que le estaba guardando rencor por no ayudar cuando en realidad yo nunca le había pedido ayuda porque no quería ser carga. Cuando volví a la oficina después del mes, todo era diferente. Mi jefe me llamó a su oficina. Me pidió perdón. Me dijo que no se había dado cuenta de cuánto yo hacía, que asumieron cosas sin preguntar, que entendían ahora por qué necesitaba ese tiempo. Me ofreció un ajuste salarial y me preguntó qué necesitaba para no volver a llegar a ese punto. Le dije que necesitaba que el trabajo invisible dejara de ser invisible, que necesitaba ayuda real, que necesitaba que dejaran de asumir que porque no me quejo significa que todo está bien. Mis compañeros fueron más sutiles. Algunos se disculparon directamente. Otros solo empezaron a tratarme diferente, con más respeto, con más atención. Daniela me trajo café durante 2 semanas seguidas sin que se lo pidiera. Rodrigo empezó a preguntar, ¿cómo estás realmente?, en lugar de solo, ¿cómo estás? Pequeños cambios que significaban que finalmente me veían. Mi hermana y yo reorganizamos el cuidado de mamá. Ahora es responsabilidad compartida.
Ella cubre gastos que antes yo pagaba sola. Contratamos más ayuda profesional. Dividimos las visitas. Hablamos todas las semanas sobre cómo va todo. Ya no cargo sola con eso. Aprendí algo importante en ese mes, que el trabajo invisible solo se nota cuando desaparece, que la gente que te ama puede lastimarte sin querer cuando asumen en lugar de preguntar, que decir que estás bien cuando no lo estás no protege a nadie, solo te agota a ti, y que está bien detenerte antes de romperte. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo estoy, respondo con honestidad. Cuando algo es demasiado, lo digo. Cuando necesito ayuda, la pido. Y he notado algo curioso. La gente responde mejor de lo que pensé. Quizás siempre estuvieron dispuestos a ayudar. Quizás solo necesitaban saber que era necesario. Si alguna vez has sentido que cargas con algo que nadie más ve, si has sido juzgado por cuidarte cuando nadie sabía que tanto necesitabas ese cuidado, déjamelo saber en los comentarios. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos en esto. Y si conoces a alguien que siempre dice que está bien, que nunca se queja, que siempre tiene todo bajo control, pregúntale cómo está realmente. Tal vez necesite escuchar esa pregunta más de lo que imaginas.